sino que esta revelación especial de Dios para nuestras vidas, en tanto resuena en nuestro corazón y podamos extender esa revelación de adentro hacia afuera, entonces es ahí cuando vamos a ver que esta palabra, que esto que está escrito allí, verdaderamente está vivo, ¿no? Y no es un conocimiento vulgar más de todos los conocimientos que podemos o a los que tenemos acceso, ¿no? También lo hacemos de una forma en la que vamos leyendo el texto bíblico y vamos explicando, vamos exponiendo cada palabra. Podemos quedarnos en un versículo o en un texto a veces hasta 1 hora o 2 horas, o en un solo capítulo 3 días de charla, ¿no? Obviamente, porque la idea es que podamos sacarle todo el sustrato, toda la sustancia, y ver cómo esto lo podemos llevar y vivir. Entonces, en resumidas cuentas, entendemos que la Biblia no se estudia, sino que se vive. Y si yo vivo lo que está ahí, entonces voy a saber y voy a poder afirmar a ciencia cierta que la palabra de Dios es verdadera. Solo quienes la ponen en práctica sabrán que es verdadera. Entonces me imagino que si han seguido viniendo o escudriñando en sus casas las escrituras, la palabra de Dios, es porque han visto esa reciprocidad en su propia vida y han traducido lo que está acá a obras que primero nacen del corazón y después se extienden. Entonces, bienvenidos. Aquí no estamos adoctrinando con la palabra de Dios, no nos interesa. Tú puedes pensar lo que quieras, si eres filósofo, si no crees y simplemente te interesa esto como un conocimiento, bienvenido eres acá. Si asistes a un lugar, a un culto, o vas a misa todos los días, bienvenido eres a este lugar, porque si hay algo que nos une es la palabra de Dios. Entonces aquí no se trata de adoctrinar con esa palabra, sino dejar que ella nos hable al corazón, ¿vale? Entonces la abordamos también desde todos los espectros, desde todos los meridianos, para que, para que queden tranquilos quienes vienen por primera vez y no sientan como que se nos está adoctrinando o enseñando a pensar de una manera, no. Aquí simplemente dejamos hablar la palabra de Dios, lo que tenga que hablar. Y ese es el punto que venimos tratando. Entonces estamos en estos momentos escudriñando, llamémoslo así, porque acabo de decir que la Biblia no se estudia y sigo estudiando, pues entonces estaría contradiciéndome, ¿no? Estamos escudriñando el libro de Apocalipsis, que es un libro que es tiene mucha relación con la actualidad, con lo que estamos viviendo, con lo que estamos escuchando en los noticieros, y a perderle un poquitico ese misticismo o ese halo de misterio en el cual ha sido envuelto el libro de Apocalipsis, ¿no? Que no está más de más decirlo, que simplemente traduce el libro de la revelación o las revelaciones, porque son una serie de revelaciones que Dios hace de cosas que ya pasaron, cosas que están pasando y aún cosas que sucederán después. Entonces, vamos a empezar con una oración, vamos a invitar a Dios a este lugar. Padre, gracias. Gracias por cada persona que tú has traído, Dios. Este es tu tiempo, Padre, para que reflejes que estás vivo, Dios, que siempre lo has estado. Gracias por cada persona, porque sé que muchos vienen con necesidad, cargados, con hambre y sed de respuestas. Y hemos encontrado que tú eres la respuesta. Y te damos gracias por eso, Señor. Padre, que nadie se vaya de aquí como ingresó en esta noche. Padre, que tu Espíritu Santo, que está presente en nosotros, que está en este lugar, que ha sido consagrado a ti, lleve tras esta puerta una transformación, un tesoro, una semilla. Y aún, para que sea evidente tu poder, que toda carga sea quitada en el mismo momento
en el que crucen por esta puerta, porque tu palabra nunca ha llegado vacía. Y en ella reposamos y en ella confiamos. Y gracias, Señor, porque así es. Amén y amén. Ok, voy a ver si puedo poner para que me sea fácil. ¿Te escuchas? Una base. Lo que pasa es que como tengo que mover el punto, voy a ver lo más juicioso que hay en este mundo. En la casa también. Este es falso. No funciona, pero intentemos así. Disculpe la precariedad, pero estamos mejorando paso a paso, como las EPS. Bien, Apocalipsis, capítulo 1, verso 17. Capítulo 1, verso 17. Contexto. Está el apóstol Juan exiliado en Isla de Patmos por un emperador romano llamado Domiciano. Domiciano, un gran persecutor de la iglesia en la era temprana, gracias a que Juan el apóstol había hecho un viaje a la iglesia de Éfeso. Recordemos que Éfeso, dentro de Asia Menor, provincia del otrora Imperio Romano, era la ciudad central, que gozó de gran importancia, y en la cual había un templo que incluso era considerado la séptima maravilla del mundo. Era el templo consagrado a la diosa griega Artemisa, o en su versión romana, la diosa Diana. Y los efesios tenían entonces como apodo o como consagración a su ciudad Diana. Entonces decían Diana de los Efesios, porque tenían el templo más esplendoroso, una maravilla del mundo antiguo, que incluso en el año 357 a.C., por allá un loco quería, no recuerdo el nombre, era un nombre griego, quería pasar a la posteridad y creó un incendio de esa maravilla, y efectivamente pasó a la posteridad. ¿Se escucha bien? No, creo, más o menos. Okay. Gracias, Paola, por tu versatilidad y creatividad. Ya sé que Luis no se va a dar en esa casa por nada. Así está mejor. No creo que no. Qué honestidad, no, la verdad no. Bien.
¿Mejor o no? No. Sí, sí, mejora. Esa foto. Ya. Mejora, 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 mejora. Bien, perfecto. Ok. Que conste que estamos estudiando Apocalipsis. Esto no es un performance. Ok. Éfeso en la ciudad, en el mundo antiguo, entonces gozaba de gran privilegio económico. Tenía un puerto que daba 50 kilómetros de una de las ciudades que también menciona el apóstol Juan dentro del primer capítulo, que es la ciudad de Esmirna, que era un puerto también que gozaba de gran prestigio y donde la capacidad adquisitiva de quienes vivían en Esmirna era muy alta. Entonces, Éfeso, los ciudadanos de Éfeso estaban orgullosos, primeramente porque eran considerados dentro del Imperio Romano como, como ciudadanos de alta alcurnia, ¿no? Y gracias a tener ese gran templo de Artemisa o de Diana, y también tenían un, una suerte de estadio, de aerópago gigante, donde se realizaban una cantidad de actos bélicos de los gladiadores con fieras, que después también pasaron cristianos allí, donde cabían 25.000 personas. Actualmente en Turquía, Éfeso es una de los lugares más visitados, el segundo en Turquía, donde se pueden encontrar las ruinas de Éfeso, unas columnas de ese antiguo templo de Artemisa y Diana, y también ese gran coliseo que podía albergar 25.000 personas. Entonces, para una ciudad que ostentaba más o menos una población de 200.000 personas, tener un lugar que pudiese congregar una cuarta parte significa un monumento maravilloso. Entonces, miren la magnitud de dicha ciudad. Todavía a la fecha siguen excavando esta ciudad porque sufrió varios terremotos y por eso tuvo que ir abandonando la ciudad. Una de estas 7 ciudades del Apocalipsis, vamos a ver que quedó completa como, como lo que le pasó a Armero en ceniza volcánica. Y después hablaremos de eso, porque el Apocalipsis también habla un poco de todo eso que le sucedió. Bien, entonces, eh, Juan cuenta la tradición que él viaja de Jerusalén aproximadamente en el año 70 a Éfeso. En Éfeso, cuando el apóstol Juan llega, ya había una comunidad cristiana fortalecida y establecida. ¿A qué comunidad nos estamos refiriendo? Precisamente a aquella a la que Pablo le escribe la famosa carta a los Efesios, que es una carta muy preciosa. Y cuando Juan llega, entonces llegó a la iglesia que el mismo apóstol Pablo había fundado. Y cuenta la tradición que el apóstol Juan no llegó solo a él, sino que llegó acompañado de la Virgen María. Juan y María vivieron en una casa en Éfeso, eso narra la tradición. Policarpo de Esmirna, que fue uno de los primeros obispos, habla, también Ireneo de León, que no era propiamente ese lugar, pero también habla como discípulo del apóstol Juan, o sucesor de un discípulo del apóstol Juan, también da fe de estos hechos. Incluso ahora en los recorridos que la gente hace a Turquía, porque Éfeso está en Asia Menor, actualmente es Turquía, hay caminatas y peregrinaciones donde muestran posiblemente dónde pudo haber vivido el apóstol Juan con la Virgen María. Porque recuerden que en la cruz nuestro Señor le dice a Juan, he aquí a tu madre. Y esa es una expresión en la cual te va a dar el cuidado de su madre al apóstol Juan. Y él parece cumplió a cabalidad de esto, llevándole entonces a Éfeso. Y fue en Éfeso donde por un edicto oficiano el apóstol Juan fue llevado a unas canteras de azufre que tenían en la isla de Patmos, que es donde él va a tener la revelación o el apocalipsis. Entonces, él no estaba ya de muelle o estaba de paseo como que en Cancún, sino que
él se encontraba en esos momentos pasando trabajos forzados. Y estamos hablando de un hombre ya de avanzada edad, pasando ya los 90 años de edad, el apóstol Juan, ¿cierto? Y en medio de esta tribulación es donde va a tener esta gran revelación, ¿vale? Esto simplemente lo cuento ahí como para dar unas pinceladas que no he dado en las charlas anteriores, pero que sirven para uno darse cuenta de qué era lo que vivían los apóstoles en esa época. Entonces, capítulo 1, verso 17, dice así: así que le vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su diestra sobre mí diciendo. Cabe resaltar entonces que ese caí como muerto se aproxima mucho como a esas teofanías o manifestaciones de Dios que tenían los antiguos profetas, en la que cuando se acercaban a Dios o Dios les iba a hablar, el Dios de Israel, ellos se sentían tan pequeños que parecía que estuviesen muertos, que perdían el conocimiento, que entraban como en cierto estado de éxtasis, de pequeñez ante la magnitud de su Dios, tal cual le pasó a Moisés, tal cual le sufrió también Ezequiel en su llamamiento, y el profeta Isaías también tuvo una manifestación similar. Entonces vemos que, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, Juan es un profeta del Nuevo Mundo. Entonces, lo que Juan nos va a manifestar es la pura esencia del don de profecía, en su estado más puro y duro, si me lo permiten decirlo de esa manera. Es el don de profecía en su estado más puro y duro, donde está recibiendo directamente una locución de Dios, está teniendo una visión del cielo y tal cual lo está viendo, lo está transcribiendo. Porque muchas veces el don de profecía en la iglesia se manifiesta por medio de toda la actividad psicológica, psíquica, del conocimiento. Cuando digo psíquica me refiero a la psique, no a los poderes mentales y metafísicos. Psíquicos, toda la capacidad mental de una persona. Entonces, el espíritu de profecía, dentro de la iglesia puede haber, el Espíritu Santo puede desatar una profecía, y esta profecía, que es un don del Espíritu Santo, está sujeta a la personalidad, al conocimiento, al bagaje, a la psique de aquel profeta, ¿no? Es como un profeta te va a hablar pues en sus palabras, no te va a hablar en arameo o en un idioma extraño que no conozca o con palabras raras que no ni siquiera sepa qué significa, sino que un profeta va a hablar conforme a su integridad, a su ser, a sus potencias humanas. En el caso de Juan, excede tanto la revelación que está recibiendo que a él le toca simplemente decirla sin filtro, sin filtro. Como la está recibiendo, así nos llega a nosotros esta revelación, donde él simplemente se pone como un traductor simultáneo de lo que está viendo ahí. Él no está aportando nada a esta revelación. Esa es la diferencia un poco de esa profecía pura y dura que se ve reflejada en este pasaje. Entonces él cae por el poder del personaje que se le está apareciendo, y dice en el verso 18, este personaje: no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Algunas traducciones dirán, yo soy el alfa y yo soy el omega, ¿cierto? Alfa, omega son las letras del alfabeto hebreo, perdón, griego, la primera alfa, la última, la omega, ¿no? Y ahí viene la palabra alfabeto. Esta expresión, yo soy el primero y el último, eh, tiene mucho que ver con la forma en que Dios se le presentó a los grandes profetas del Antiguo Testamento. Recuerden que cuando Dios se aparece a Moisés en la zarza, le dice, yo soy el que seré, o yo soy el que soy, como traducen muchas de las Biblias que manejamos actualmente. Y esta expresión, yo soy el primero y yo soy el último, en síntesis, recoge lo mismo. Es, yo soy el inabarcable, yo soy el principio y yo soy el fin. Quiere decir, yo soy el que no puede ser abarcado, yo soy el intemporal,
Yo soy el que trasciende el ser, el que trasciende todo tiempo. Ese es el que le está hablando en este momento. Pero por otro lado le dice, no temas. Dice, yo soy el primero y el último, el viviente. ¿Qué quiere decir el viviente? Que pese a que nuestros sentidos no experimenten a Dios naturalmente, uno no está andando por la calle diciendo, Dios, no me hagas así, o Dios, no me toques, o Dios, ¿por qué me hiciste un calvazo? Uno normalmente no está hablando así con Dios, aunque puede pasar, es decir, puede pasar, que no ocurra. Dios puede hablar, Dios puede tener una manifestación audible, podemos tener una locución de Dios, podemos tener una visión, pero generalmente en nuestros 5 sentidos no estamos experimentando todo lo que concierne al mundo espiritual, ¿ya? Entonces, cuando dice el que vive, significa, ojo, que el que vive, el que trasciende al tiempo, siempre está viviendo. El espíritu está vivo. Es más, estamos más vivos nosotros en nuestro estado espiritual que en la carne. Es curioso porque estamos tan acostumbrados a nuestros sentidos que cuando parte un ser querido, se nos hace un mundo completo. Es algo terrible. Cuando tú le preguntas a alguien qué es lo peor que puede pasar, por lo general, lo primero que nos llega a la cabeza casi que de manera automática es la muerte. ¿Qué hay peor? Pues la muerte es lo peor, porque ahí se acaba. Es el silencio absoluto, donde la aniquilación completa de la vida. Y lo paradójico es que los espíritus, es decir, en el estado espiritual, según nosotros partiendo de las escrituras, nos ven a nosotros verdaderamente como muertos, no como vivos, los que estamos acá. ¿En qué sentido? En que estamos completamente limitados y delimitados por los mismos sentidos que no nos permiten ver el más allá. Entonces lloramos porque no vemos lo que pasa a ese lado, pero a ese otro lado sí pueden ver lo que pasa aquí y mucho más, porque no están limitados a esos 5 sentidos. Entonces esta expresión, el que vive, significa dándole a toda esa experiencia que Dios es espíritu y que Dios es un ser viviente. Dice, que fui muerto, ya nos está empezando a describir, quién es el personaje que le está hablando Juan. Y ojo, porque le está hablando a su apóstol amado. Entonces Juan en el principio no lo reconoció, porque Juan está teniendo una manifestación de Cristo glorioso, de Jesús glorioso. Y es tan magnífico ese Jesús glorioso que el mismo Juan cae como muerto, como si el mismo Dios estuviese allí. Y realmente es porque es así. Entonces dice que fui muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. No, todavía en el camino de Maús no había sido glorificado. Era diferente, pero no había sido glorificado. Tanto no había sido glorificado que él dice, no me toques porque no he subido al Padre. Y ese no me toques es porque él estaba en un estado de purificación y cualquier cosa que lo tocaba era como que si lo tocaban, pasaba lo mismo que cuando tocaban el arca de la alianza. Pero no en su estado glorioso, transfigurado como el Mesías, rey de la tierra, pero en su estado glorioso no lo había visto. Y es que el estado glorioso de Jesús, incluso aquí lo narran, es con el pelo blanco, con los ojos rojos como el fuego que lo puede penetrar todo, y con vestiduras blancas y un cinto de oro. Esa es la manera, la forma gloriosa de nuestro Señor. En ese estado glorioso, sí. Pues pensamos que sí, pues el primero vivo, ¿no? Porque seguro el hombre que estaba crucificado a él cuando fue al paraíso, allá lo vio. Sí, sí, sí. El primer testimonio que tenemos de Jesús glorioso es así, porque ni siquiera el apóstol Pablo.
Al apóstol Pablo cae por la presencia, pero después también lo pudo ver. Cuando él estuvo en el desierto, él dice que vio cosas que ojo no vio y que sus palabras no dan para poder explicar lo que las visiones que él tuvo del cielo. Entonces, posiblemente también. Entonces, miren qué precioso pasaje en el que Juan está descubriendo una nueva faceta de su maestro y una faceta de Dios glorificado. Dice también, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Miren, nosotros cuando pensamos en una llave, es tan obvio que una llave sirve para abrir una puerta, pero el símbolo de la llave significa más que alguien que tiene la capacidad de abrir o cerrar una puerta. Por ejemplo, en la dependencia de un banco, generalmente los celadores o los guardas tienen las llaves. Pero ¿quién tiene más autoridad? ¿El gerente del banco o el guarda o el conserje que tiene las llaves? Ven el símil, las llaves. Las llaves en este caso no solo es algo que abre una puerta, sino que en el mundo antiguo se consideraba que la llave era la autoridad. Entonces, más que la puerta es, yo tengo la autoridad o la potestad sobre la muerte y tengo la potestad sobre el infierno, Tártaro o Hades, el lugar a donde van los muertos, el lugar que separa a las personas que se van de la presencia de Dios. Entonces, nótese cómo la autoridad que tiene nuestro Señor, que a quien quiera sacar, él tiene la potestad de sacarlo de este lugar. Él tiene las llaves, es decir, él tiene la autoridad de sacar a quien sea de la muerte y el reino del Hades o del Tártaro del infierno. Qué autoridad la de nuestro Señor. Entonces, ¿por qué no un poco cambiar la forma en la que hemos sido instruidos, que por lo general vemos a Dios de una forma temerosa o culposa? ¿Por qué no comenzamos a verlo como Dios, gracias, porque tú tienes la autoridad sobre la muerte, así que si yo estoy contigo y tú tienes la autoridad sobre la muerte, ya a la muerte no le temeré, porque si estoy caminando contigo y tú tienes potestad sobre la muerte, ya la muerte no va a tener la misma influencia sobre mí. Y entonces, si a un creyente de verdad le preguntan, ¿cuál es tu mayor temor? Y dice la muerte, muy lejos de nuestro Señor está caminando. Y no porque no quiera, no por mala voluntad, puede ser por el propio desconocimiento de quién tiene las llaves. Y si tú sabes que él tiene las llaves, pues no vas a temer a la muerte y no vas a temer al infierno. Entonces, ¿a qué le vas a temer? A Dios, a no caminar con él, porque es el que tiene la autoridad, es el que puede decir, entra o detente. Y el temor de Dios se manifiesta en la gratitud. El temor verdadero de Dios no es miedo, porque donde hay miedo no hay amor. Sería una contradicción. ¿Dónde se manifiesta entonces la gracia de Dios en nosotros? ¿O dónde se manifiesta ese temor de Dios? Perdón, en la gratitud. Porque cuando yo tengo gratitud en mi corazón, mi relación con Dios ya no es por temor, sino por querer agradarle. Y piensen ustedes por un momento, ¿qué es mejor? Estar con una persona en una relación. Imagínense una pareja
o una relación de amistad o laboral, estar con una pareja porque le tienes miedo y sabes que si de pronto te alejas de esta pareja, de esta persona, entonces te vas a quedar sin provisión, no vas a poder luchar porque sientes que resuelve muchas cosas de tu vida y entonces estás por miedo al fracaso, por miedo a quedarte sin nada, o simplemente estar con una persona por saber lo que hace por ti y hay una gratitud a esa persona. Y miren que la gratitud es algo natural que lleva a obras buenas. El temor es algo artificioso y no llega o no lleva a obras buenas. ¿Por qué es artificioso? ¿Por qué no es natural el temor? Porque cuando estamos caminando con Dios y confiamos en lo que Él dice que es, lo natural es que conociendo quién es Él, yo comience a experimentar gratitud. Pero si yo tengo miedo de Dios, no el temor de Dios, que es gratitud, entonces quiere decir que yo no conozco a Dios. Recuerden aquella parábola de los dos hermanos, que a veces llamamos malmente, malmente está, no sé si está bien dicho, pero le llamamos así la parábola del hijo pródigo, porque en realidad es la parábola de los dos hermanos, donde le hemos dado el protagonismo al hijo pródigo, pero ambos hermanos son los protagonistas de esta historia. Y nótese la gratitud que experimenta aquel que dilapidó toda la fortuna de su padre, en contraposición a aquel que estuvo ostentando y disfrutando todas las cosas de la casa de su padre, pero que en el fondo no experimentó gratitud ni misericordia con su hermano. Cuando conocemos estas facetas de Dios como el buen padre de estos dos hermanos, entonces la gratitud va a fluir como algo natural. Y tu comportamiento, créeme eso que te voy a decir. Cuando tu comportamiento con Dios cambia por la gratitud en el corazón, tú vas a experimentar una paz en la relación con Dios, que las cosas van bien, aun sabiendo que somos malos, que la embarramos, que pecamos y que caemos por lo general en el mismo tipo de pecados, pero vas a saber, vas a saber que en la relación algo anda bien, porque hay algo natural que está fluyendo dentro de ti, que está cambiando. En algunos más rápido, en otros más lento, pero que va cambiando. Cuando camine por miedo, lo que ocurre es que al principio puede que empiece como a disminuir lo que creo o considere que me aleje de Dios. Pero llega un momento en que la carne no puede caminar sola, no puede soportar el peso del pecado, y lo que hace la culpa, que es una actividad de la carne, es nos va alejando de Dios poco a poco. El miedo nunca te acerca a Dios, el miedo te aleja de Dios. Y en las personas podemos reconocer, ¿sabes? A veces cuando alguien está caminando en temor o en gratitud, se puede reconocer eso en una persona. Una persona que está caminando en gratitud va a saber que toda obra buena que salga o que provenga de él es porque Dios lo está haciendo. Se sabe completamente inmerecedor y dependiente de Dios. En contraste con una persona que está caminando en temor, que va a sentir una necesidad de elaborar rituales, de buscar cosas, de volverse, de buscar mecanismos exteriores para sentirse cómodo en su relación con Dios, porque es incómodo en su espíritu. Y cae uno en algo que se llama religiosidad, que si bien es un término bueno, la palabra religión es religare, en latín volver a ligar algo que está desconexo, en términos peyorativos o negativos, cuando lo utilizamos es cuando yo quiero
hacer con mis obras lo que es obra del Espíritu Santo o que es algo que proviene de él. Entonces una persona que camina por miedo va a intentar hacer muchas cosas para intentar alcanzar ese nivel que Dios le está demandando. Una persona espiritual va a fluir en la gratitud. Una persona espiritual siente culpa y se arrepiente. Una persona que camina en temor siente culpa y se aleja y va a buscar mecanismos artificiosos y externos para intentar rehacer su relación con Dios, basados en obras o en cosas, pero no en una dirección que provenga de Dios. Así puedes reconocer a alguien que está caminando en gratitud o en miedo. Solo existen esas dos formas de caminar con Dios, o camino en gratitud o en miedo. Y si yo sé que Él tiene las llaves del infierno y del Hades, entonces, por esa gratitud de la obra de Dios, de Cristo, en la cruz del Calvario, entonces yo voy a fluir. Y ahí voy a entender lo que es la gracia. Verso 19, para no extenderme en otros temas. Escribe, le dice entonces Jesucristo a su apóstol, escribe lo que vieres, tanto lo presente como lo que ha de ser después de esto. Ya nos están dando un parámetro de interpretación del Apocalipsis. Y es que el mensaje, esta palabra, va dirigida a un momento presente, el cual el apóstol está viviendo. Estamos hablando aproximadamente entre el año 96 y 98 después de Cristo. O sea, para esa época, donde Domiciano en estos momentos ostenta el poder del imperio, es en la que va dirigida ese presente. Entonces vamos a encontrar que ciertas palabras del Apocalipsis tienen que ver con la época, ¿no? Con la época presente del apóstol, obviamente pasado para nosotros que la vemos actualmente. Dice, como lo que ha de hacer después de esto. Lo que ha de hacer después de esto nos está hablando a todos nosotros, como iglesia. Cuanto al misterio de las 7 estrellas, esto es porque en la primera visión, quienes no estuvieron en el primer capítulo, pero lo pueden ir leyendo, habla de cómo el ángel que tiene las 7 estrellas en una mano y los 7 candelabros. Que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros las 7 iglesias. El mismo Señor Jesucristo glorioso le está dando la interpretación de la visión del apóstol, y es que las estrellas simbolizan a los dirigentes de cada una de las iglesias. Cabe resaltar algo, que aquí hay una pequeña diferencia entre la interpretación de los padres latinos. Los latinos son todos los que vienen de Roma después de Constantino, y también de los padres, digámoslo así, de la iglesia griega, o que actualmente conocemos como iglesia oriental u ortodoxa, donde están, por ejemplo, los rusos, están los armenios, algunos de Asia Menor, también un poco ahí podríamos involucrar a los de la iglesia etíope, que ven en esta expresión apocalíptica una diferencia. Para la iglesia o los obispos latinos, o sea, los de Roma, antes de la división del Sacro Imperio Romano, el Imperio Occidental y Oriental, estos ángeles representan los obispos de cada iglesia. Y es que desde la edad primitiva, la iglesia estaba jerarquizada. Ojo, ¿qué es una jerarquía dentro de la iglesia? Una jerarquía dentro de la iglesia es quién sirve más a todos. ¿Ya? Entonces, imagínense ustedes llegar a un banco, ¿cierto? Banco X, cualquier banco. No.
Y que cuando ustedes lleguen, desde el vigilante que esté allí hasta la que sirve los tintos y la gerente o el gerente del banco se pongan en pie y vayan desde la entrada a ofrecerle sus servicios desbocados. Eso en el mejor de los casos, ¿cierto? Pues en el mundo ideal, ¿no? O que vayan a un centro de urgencias sin tener una medicina prepagada con un Cisben 1 o con, qué sé yo, o con una EPS de esas de dudosa reputación y lleguen a urgencias con un problema y de pronto, sin importar qué EPS o qué tipo de salud obtengas, lleguen todos, desde los paramédicos, el vigilante, el de turno, el internista, los camilleros, lleguen todos desbocados. Eso es un obispo. Entonces entiéndase que la jerarquía en la iglesia es el que sirve. Un obispo es el que sirve. ¿Ya? Para que no entendamos, el obispo era el que mandaba, en lo absoluto. Era el que servía. Un siervo, un presbítero, es un anciano que sirve. Un ministro es un servidor. En griego significa un servidor. Entonces los padres latinos dicen que estos ángeles son los obispos. Se refiere como al obispo de cada una de las iglesias, al que estaba encargado. ¿Cierto? Uno de esos obispos, por ejemplo, el obispo de Esmirna, que fue discípulo del apóstol Juan, que está escribiendo Apocalipsis, fue Policarpo, que fue martirizado, por ejemplo, porque los judíos de Éfeso rebotaban en contra de él y, y diciendo mentiras al imperio romano, pues lo hicieron llevar al martirio, el famoso Policarpo de Esmirna, un mártir de la iglesia primitiva. Entonces vemos que la situación igualmente no era para nada fácil para los apóstoles. Dice, entonces, los padres orientales, por otro lado, hablaban de ángeles como si hubiesen custodios angelicales para las iglesias o las comunidades y las congregaciones. Entonces, como si Dios le estuviera diciendo al ángel que se encarga de esta congregación. Pero como vemos que hay algunas amonestaciones que se hacen a estos ángeles, entonces dudamos, o por eso los padres latinos dudan de que se refiera al ángel específico de una congregación. Pero simplemente yo dejo para que cada uno pueda investigar el tema y leer qué dicen los unos y qué dicen los otros, y que quede simplemente aquí expuesto, vagamente digo yo. Entonces dice que las 7 estrellas representan esos ángeles o esos obispos, y que los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros las 7 iglesias. ¿Por qué los candeleros representan las 7 iglesias? Porque es Jesús mismo quien ilumina, que es la presencia de Dios, es la luz del mundo, como dice el apóstol Juan, quien ilumina las iglesias. Nosotros somos como portadores de esa luz. La iglesia, en tanto esté llena de Jesús, en tanto nosotros estemos llenos de Cristo, vamos a ser luz para el mundo. Él ya nos lo había dicho en el Evangelio de Mateo. Ustedes son la sal del mundo, la sal de la tierra, y son la luz del mundo. Entonces somos como una suerte de candelabros que a quién portamos, a quien es la luz. Y eso representa a las iglesias. Vamos entonces a la visión, capítulo 2, algo avanzado. Bien. Voy a hacer un 30º paréntesis. Este pasaje es como una profecía que Dios da a cada una de las iglesias del Asia Menor, Pérgamo, Esmirna, Tiatira,
Éfeso, la Odisea, pero lo hace extensivo a todos. Quiero que abramos el corazón y hagamos un alto en ese momento, porque lo que el apóstol Juan está recibiendo de parte de Dios es para cada corazón. Esto no es para que estudiemos y nos entretengamos, no, esto está hablando a cada corazón. Esta palabra trasciende el tiempo y esto es lo precioso de la escritura. Y si no comprendemos esta parte del Apocalipsis, difícilmente vamos a entender el final. El Apocalipsis tiene algo bien curioso, que si no leemos esto y lo escudriñamos, el final no lo vamos a entender. Muchas de las visiones que el apóstol Juan tiene al final del Apocalipsis son explicaciones de cosas que va a decir acá. O sea, que es como si fuera un todo. El Apocalipsis es un todo. No se puede estudiar por retazos, sino que hay que tenerlo como un todo. Por eso vamos a repetir, a volver mucho. Obviamente no podemos leerlo de tajo acá, pero es importante que veamos la coherencia que existe y la cohesión en todos los textos. Entonces dice en el versículo 1 del capítulo 2, al ángel de la iglesia de Éfeso escribe, esto dice el que tiene en su diestra las 7 estrellas. Saben que la diestra representa la bendición, la gracia. Y Juan juega mucho con esto, con la gracia. Juan, cuando digo juega, es que él era un apóstol que comprendía prácticamente lo que era la gracia. El apóstol Pablo llegó un poco más lejos y pudo explicarnos qué era la gracia, pero Juan la vivía de una manera completamente natural. Y de esa manera entonces él dice lo siguiente, el que tiene la diestra en las 7 estrellas es, ustedes están caminando en la bendición de Dios. La iglesia está en la diestra, es decir, en la bendición de Dios. El que se pasea en medio de los 7 candeleros de oro, lo que significa que la presencia de Jesucristo glorioso está siempre circundando la iglesia. Donde hay 2 o más personas reunidas en su nombre, ahí está Él caminando. Siempre está atento, está su presencia, velante, vigilante, atento, despierto. En la medida en que nosotros comprendamos eso, nuestros momentos de oración y intimidad con Dios van a crecer. Porque como estamos a merced de los 5 sentidos, a veces la oración se nos dificulta por eso. Pero en la medida en que nos apropiemos de la palabra de Dios, esto se va a volver más natural. Conozco tus obras. Miren qué bonito, porque después de haber dicho que se pasea en medio de los 7 candeleros de las iglesias, dice, conozco tus obras, y las conoce porque está con ellos, es decir, porque se pasea y examina los corazones, ¿no? Y miren qué precioso lo que les está diciendo. Conozco tus trabajos, conozco tu paciencia, es el mismo Señor Jesucristo, y que no puedes tolerar a los malos, y que has probado a los que se dicen apóstoles. Nosotros acabamos de leer la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Y veíamos cómo dentro de la iglesia se colaban personas con mala enseñanza, personas que judaizaban, que le decían a los nuevos creyentes que tenían que guardar el sábado, que tenían que circuncidar, que tenían que hacer esto, esto y lo otro, porque si no, entonces no eran completos, iban a ser cristianos de una inferior categoría, que no eran merecedores de la vida eterna. Y les ponían una cantidad de cargas terribles a los de la iglesia. También la iglesia primitiva sufría no solamente el ataque de los judaizantes, sino de otro grupo. Y este grupo eran los gnósticos. Los gnósticos creían que Jesucristo no había muerto realmente, sino que había sido como una especie, ellos no lo decían en estos términos, ¿no? Pero para hacerme entender que era como si fuese un holograma, ¿no? Que la crucifixión fue un holograma, porque, porque el Dios mismo no pudo haber sido carne, porque para los gnósticos todo lo que era carne
sensorial y material era malo, y lo espiritual era lo bueno, y lo material lo malo. Y si lo material es malo y lo espiritual es bueno, entonces Jesús no pudo tener cuerpo carnal, no pudo tener cuerpo físico, porque Dios no se puede rebajar a eso. Entonces, como los gnósticos pensaban esto, pero veían los milagros que hacían los apóstoles, veían que su vida era coherente con lo que predicaban, veían el poder de Dios manifiesto, entonces comenzaron a través de subterfugio, de amalgamas doctrinales, a intentar compaginar con el cristianismo y a infiltrarse dentro de las iglesias para sacar lo que ellos consideraban bueno y formar una suerte de doctrina diferente. Entonces, tenemos por un lado los apóstoles, los falsos apóstoles estaban dentro de ese grupo gnóstico o judíos que, valga la redundancia, judaizaban. Intentaban hacer que todos los nuevos creyentes que no habían nacido de familia judía se convirtiesen a todas las prácticas judaicas. Y en medio de eso, entonces, muchos hermanos caían, muchos verdaderos cristianos caían por temor a no hacer las cosas bien delante de Dios. Y en ese temor, entonces, claudicaban en su fe. Dice, ya has probado a los que dicen apóstoles, pero no lo son. Y los hallaste mentirosos. Es decir, era una iglesia de Éfeso muy importante que velaba por la buena enseñanza, que velaba porque se les estuviera enseñando bien, que tenían hambre y sed de la verdad. Hay dos características o dos herramientas que nos van a impedir ser engañados. Una es tener una sed inquebrantable, intransferible por la verdad. Intransferible por la verdad. Si tú tienes sed de la verdad, créeme que tú vas a reconocer el engaño. Si tú te conformas, posiblemente seas susceptible de ser engañado. Pero si tú tienes sed de la verdad sintoniza. La verdad sintoniza con aquel que la busca con esmero, con dedicación, con naturalidad. Y la otra es la palabra. Es guardarnos con la palabra, porque si yo conozco lo que dice la palabra y escucho algo diferente a lo que dice la palabra, pues yo voy a poder decir fácilmente, oye, esto me suena raro, esto no es conforme a la palabra, esto no es conforme a la revelación. Si viene y me dice alguno ahora, oh, venga, es que Jesús no resucitó, hombre, eso no, eso es una metáfora. Yo que he leído la palabra, le diré a esa persona, oye, mira lo que dice aquel y aquellos que fueron comisionados directamente por él, y es que más de 500 personas lo vieron resucitado, dice el apóstol Pablo, incluido él. Entonces, si no predicamos un Cristo resucitado, vana es nuestra fe. Si yo conozco eso, porque me ha acercado la palabra, entonces puedo decir, oye, no, y de tajo cortarlo. Tajo es como la palabra del momento, pero cortarlo. Verso 3. Y tienes paciencia y sufriste por mi nombre sin desfallecer. En Éfeso, particularmente, que es a la iglesia que Dios le está hablando, recuerden ustedes que ocurrió un gran tumulto ocasionado por el apóstol Pablo. Cuando Pablo llega a Éfeso, él funda una iglesia allí. Y la iglesia que el apóstol Pablo funda era una iglesia que era conocida por sus virtudes en todo el mundo cristiano. Desde la iglesia de Jerusalén hasta las otras 6 iglesias de Asia Menor, más la de Antioquía y todas las fundaciones. Para este entonces posiblemente ya también se estaba fundando una comunidad en España, en Sefarad, así como le llaman los judíos a España. Conocían
el valor de la iglesia de Éfeso. Y Pablo, cuando llega a ese lugar, debido a la gran cantidad de conversiones que se estaban produciendo por los milagros que Dios hacía por manos del apóstol, los orfebres que hacían las estatuillas de Diana, Diana de los efesios o Artemisa de los griegos, ellos vendían estatuillas bañadas en oro o en mármol, y a todos los transeúntes, marineros que pasaban por la ciudad como centro industrial y comercial importante en el imperio. Entonces, al ver que estaban perdiendo fieles, estaban perdiendo, perdón, compradores y clientes, es la palabra, de sus estatuillas, buscaron a ver quién era el alborotador que estaba trayendo una nueva religión y les estaba dañando el negocito de los ídolos de Artemisa. Artemisa es la diosa de la casa, ¿no? De la casa, no de la... Sí, de la cacería. Y porque la otra sería hacer o Minerva. Entonces, miren que al ver estos orfebres, o el que más se beneficiaba de estas estatuillas, entonces va a perseguir al apóstol Pablo porque le estaba haciendo perder todo su dinero. Y al apóstol Pablo le toca huir después de haberse quedado 2 años enseñando en Éfeso. Y Pablo le toca salir de Éfeso porque dice que sale casi como muerto. Ellos creyeron que estaba muerto cuando salieron todos esos tipos allá entre judíos y los orfebres a apedrearlo. Sale casi muerto de Éfeso y se va a predicar a otro lugar. Entonces había una persecución a los cristianos porque la fe en esa famosa diosa Diana, que tenía el templo más grande del mundo antiguo, estaba perdiendo feligreses, estaba perdiendo sus fieles. Entonces había una persecución en Éfeso para la época del apóstol Juan. Entonces por eso le dice, tienes paciencia y sufriste por mi nombre. O sea, decir que era un cristiano en medio de una ciudad que su mayor estandarte era la diosa Diana, era peligrosísimo. Y como muestra, ya habían apoyado al apóstol Pablo. Y dice, sin desfallecer. Nosotros creo que estamos en una coyuntura de la historia en la que si antes veíamos lejano sufrir por su nombre, ahora cada vez se hace más cercano. Ahora cada vez más cercano se hace el momento en que un presidente, una persona que tenga un cargo público en una empresa, hasta privada, no empresas prebendarias del Estado, sino empresas completamente privadas. Tú admites o dices públicamente desde tu empresa privada que eres cristiano. Ya el solo decir que crees en Dios y que Jesús murió por los pecados, que existe algo que se llama pecado, se vuelve en contra tuya. Pierdes clientes. ¿Y qué no decir en el espacio público? No, eso es para tu vida personal. Y cada vez expresar la fe se vuelve más difícil. Antes veíamos como, ay, qué pesar a los cristianos que los perseguían. Y ahora vamos a ver cómo esta persecución, si antes se da de una manera, ahora se está dando con sutileza, de manera pasiva. Cómo cada vez nos acorrala. Cómo hay un proyecto de ley para cambiar el himno nacional. Yo lo hablaba anteriormente. Hay un proyecto el que quieren cambiar, comprende las palabras de aquel que murió en la cruz. ¿Y por qué si somos un Estado laico vamos a decir que comprendemos las palabras? Yo soy budista, yo soy feminista de la tercera ola, o yo soy este, o yo soy cualquier otro. Entonces, ¿qué? Eso no, yo no me incluyo en ese símbolo patrio. En los colegios públicos ya no existen los crucifijos. Ya antes existían crucifijos en las capillas, en las universidades privadas.
por no irnos más lejos, la Universidad de Medellín tenía una capellanía que fue retirada. Porque cambiaron de rector. Y muchos espacios en los que el solo hecho de decir fueron o fuimos o somos creyentes se vuelve en su contra. Y les digo, con lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos, todo empieza a hacerse aún más rápido. Con lo que está ocurriendo en el mundo, todo va más rápido. Y el que no piense como piense la masa, poco a poco va a ser perseguido, va a ser tildado de loco, y eso es lo que nos espera a nosotros. Así que esto no está tan lejos. Yo lo que digo no es como para que suene mal o suene como vaticinando algo malo, sino que esto ya se está dando y esto ya se viene. En cosas tan simples como una propiedad horizontal, los salones sociales de una propiedad horizontal. Dentro de los reglamentos o manuales de convivencia de las propiedades horizontales, en varias de esas propiedades ya se dice no, prohibido para eventos o para misas o eventos de tipo religioso, o sea, para expresar su fe. Es algo que ya en el imaginario, en el subconsciente, se va tornando como algo negativo que tú expreses tu fe. Dice, entonces dice, tienes paciencia y sufriste por mi nombre. Esto no está lejos, no lo veamos lejos, dice sin desfallecer. Dentro de estas profecías que el apóstol le está dando a las iglesias, vemos que se cumple, excepto en la profecía a la iglesia de Esmirna, ubicada en Esmirna, que tiene dos elementos. Uno, un reconocimiento que Dios hace, por un lado, de las virtudes de las personas de esa iglesia, de esa congregación. Pero por otro lado, en esa dualidad, algo en lo que el Señor les está exhortando o les está molestando, algo que les está llamando al cambio. Y esto va muy en consonancia con la forma en la que el apóstol Pablo nos enseña de los elementos de una profecía, que es consolar, exhortar y edificar. Entonces aquí los está consolando, los está exhortando y los está edificando. Y viene la parte que por lo general es odiosa a los oídos, pero necesaria, y es la exhortación. Dice, pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor o tu primera caridad. Pero tengo contra ti, es decir, valora que sufren por su nombre. Valora que reconozcan que es verdad y que es mentira. Pero amonesta y exhorta a la Iglesia Universal, a todos nosotros, que podemos caer en esto que cayeron los de ellos. Abandonaste tu primer amor. De eso yo creo que se ha hablado mucho. Y generalmente se habla en esta dirección o en esta línea. Y es que cuando nosotros llegamos a Dios, comparen, después de caminar algunos años con Dios, a los primeros días en los que caminaste con Él. Se asemeja un poco a la relación de los novios, ¿no? De una pareja. Compare cuando eran novios a ¿cuánto? Un año de casados, dos. Solo compare. Yo creo que esto es reclamo obligado, donde puede ser de una parte o de la otra, para no, que como estamos en inferioridad numérica, más bien me quedo callado. Pero por lo general, es un reclamo muy utilizado el
es que cuando éramos novios tú hacías esto, cuando empezamos, ya la puerta del carro no se abre sola. Antes te dabas cuenta de qué color tenía el pelo, cuando me cambiaban los zapatos. Ahora puedo estar 3 días igual y ni te das cuenta que tengo ni siquiera puesto. Miren, esto es tan normal en la relación. ¿A alguien le parece raro lo que estoy diciendo? Están identificados, ¿no? Todos vivimos en el mismo planeta. Me alegro de eso. Estaba pensando que no, pero en esa línea es que se habla mucho de este pasaje, ¿cierto? Cuando caminamos con Dios y poco a poco por la costumbre, por el desgaste, por los afanes del día a día, por las circunstancias normales, típicas, que enfrentamos nosotros diariamente, nos vamos alejando de Él. Está bien ese pasaje, pero ojo, el apóstol Juan, bueno, Dios, Jesús, es el que le está hablando a la iglesia, no solamente se está refiriendo del amor a Él, como suele utilizarse ese pasaje. Ah, mira, acuérdate de la iglesia de Éfeso, es que tú abandonaste el primer amor, antes orabas todos los días, ayunabas, orabas, salías a predicar, a todo el mundo le querías enseñar a Dios el evangelio. Eso te temblaban las manos para orar por alguien que veías en el metro, en un bus, en la calle. Y ahora, si acaso, pues, si acaso oras y todo eso, simplemente cuando tengas una necesidad o cuando el sentimiento de culpa ya haya alcanzado niveles ya como intolerables. Y está bien. Sin embargo, cuando Jesús está hablando de la caridad, es como el amor universal que tiene que expresar toda persona que le conozca. Y es toda obra de caridad. Eran hombres, los de Éfeso, valientes, conocedores de la palabra, constantes y sensatos. Pero comenzaron a enfriarse en el amor por los demás, en la caridad, en reconocer la necesidad del otro, en ver al hermano y la necesidad del hermano como suya. Eso es lo que tenía Jesús contra ellos. Y esto nos puede pasar. No solo piensen en alejarnos de Dios, porque ya se ha predicado mucho de eso. Pero como creyentes, podemos tener como una especie de callo en el corazón. Miren, voy a abrir un poco el corazón, vamos a quitar callos entonces acá. Pero cuando tú escuchas necesidades de las personas todos los días, de toda índole, problemas familiares, problemas de depresión, problemas de desempleo, problemas demoníacos, problemas de todos los tipos. Es como que se te puede volver algo normal, en lo que no se involucre tu corazón. Y miren lo grave que es esto. Porque la fe, ¿recuerdan cuando hablábamos de la fe? Volvamos al seminario de la fe, al retiro espiritual. Muy bien. ¿Hacia dónde apunta tu fe? Recuerden que para que la fe sea tal, ¿cómo puedo decir? La fe es simple, la esperanza y la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11, está eso y ya, está con el gorrito de graduado. Pero la fe, en realidad, para que nazca, para que se produzca, debe tener un aspecto sensorial, no digo emocional, pero sí de expectativa, de expectación. Ese es el aspecto emocional de la fe. La fe, tener fe no es tener una despreocupación total de la realidad.
Eso no es fe, porque la fe tiene que apuntar a algo. Una cosa es ser despreocupado, otra cosa es tener fe. Sí, yo sé que todo va a estar bien, pero es porque soy un despreocupado. La fe siempre apunta a algo, siempre apunta a algo. Entonces, si tú escuchas a alguien que está en necesidad y tú no tienes empatía con esa persona o con esa necesidad, la fe, que es precisamente por lo que esa persona te está llamando, para que tu fe aporte a su fe y mueva el cielo, no se va a producir porque falta un ingrediente. Así tú sepas que Dios contesta, así tú sepas que Dios actúa, así hayas visto pies crecer, hayas visto cáncer detenerse, niños que no tenían arteria pulmonar y ahora estén saturando perfecto. Así tú hayas visto todo ese tipo de cosas. Si no coexiste ese ingrediente de expectación, esa parte sensorial emotiva en la fe, entonces no se va a producir. Pero para que se produzca esa parte emotiva, tienes que tener caridad, tienes que tener amor, tienes que tener empatía. Y no se te puede volver paisaje el prójimo, aún a pesar de que escuches una y otra vez las necesidades de las personas. No se nos puede volver así, porque entonces no vamos a poder aportar lo que debemos aportar, que es nuestra fe. Y así, la oración con fe es una oración eficaz. Pasa en las mejores familias. Eso pasa. Pasa mucho. Bien. Y esto es cuando se enfría el primer amor. Ese es el primer amor. No solo es el amor a Dios, no solo es el enfriamiento espiritual en nuestro caminar con Dios, es el enfriamiento con el prójimo. Porque nuestro amor a Dios, si no se refleja en el prójimo, no existe. No existe, no hay amor. Amor al prójimo no es alcahuetía. Amor al prójimo no es resolverle los problemas a todo el mundo. Amor al prójimo no es falta de sabiduría o de conciencia. Pero tengo contra ti que hace tu primera caridad. Verso 5. Considera de dónde has caído y arrepiéntete. Y practica las obras primeras. Miren que no se está refiriendo a y me abandonaste o abandonaste a Jesús. Él no está diciendo, él no nos está recriminando como si lo abandonaron, como si fuera el primer amor, sino abandonaron las obras del amor. Para que miremos de otra perspectiva este pasaje que ha sido predicado en su mayoría de veces respecto a nuestro enfriamiento espiritual para con Dios. Pero que por otro lado, lo que nos está hablando es de las obras de caridad que se deben de manifestar producto de esa relación que tenemos con Dios. Lo único que es exigible a un creyente es el amor. Lo que todos nos pueden exigir a nosotros, todo, cualquiera, hasta nuestros enemigos, es el amor. Imagínense que una persona que te haya calumniado, difamado, que no te pueda ver ni en pintura y que tú lo sepas. Llegue un día, toque la puerta de tu casa y te diga, oye, yo fui por allá a un grupo y me dijeron, tú eres cristiano primero. Yo creo que sí, porque oras, tienes cosas, dices cosas de Dios, dices amén. Sí, yo soy cristiano. Pues me dijeron en un grupo que te puedo exigir que me ames. Y uno, sabiendo todo lo que esa persona dijo en contra nuestra. No es fácil. Eso no es fácil. Pueden creer que tiene razón en exigirlo. Es lo más duro, que tiene razón. Sentarte, que quieres tomar. Correcto, el amor es una decisión, es verdad.
es un acto de la voluntad, siempre es un acto de la voluntad. Podemos prescindir o no. Y que muchas veces puede venir acompañado de una emoción, pero siempre va a ser una decisión. Pero qué bueno, pues tampoco decirle, imagínense ustedes, porque pasa que uno le diga a la señora o al esposo, ay, cada vez que la embarra, es que el amor es una decisión. Imagínate de esas mujeres que reclaman mucho emocionalmente y digan, es que como estar conmigo es una decisión. Claro, usted no me quiere, es una decisión. Hay que tener cuidado con esa expresión que el amor es una decisión porque puede resultar ofensivo a cierta sensibilidad. Es que soy tan fea que tiene que ser una decisión. No, piensen, puede sonar gracioso de verdad, pero tiene sentido. Qué tristeza, es que usted está conmigo porque tomó una decisión y ya no se puede retroceder. Cuando están en el altar, felizmente se dice, quiero tomar esa decisión. Y repiten, sí, esta es mi decisión, sí, acepto. Pero cuando están ya en medio de la vorágine de la cotidianidad y cuando se han destapado todas las verdades, es que es una decisión el amor. Pero el amor de pareja, y eso lo hago porque lo he meditado, la verdad he meditado en esto y para no ofender. Y debemos convertir el amor de pareja en una emoción también, que sea una emoción con decisión. Sí, porque si no, qué tristeza, ¿no? Y el amor con Dios es una decisión, sí, pero cuando lo conocemos, es una decisión que tomamos felizmente, porque ¿qué otra decisión podemos tomar? Bien, entonces, sí, sigamos. Me alejé mucho hasta que ahora tengo que, creo. Voy a terminar el pasaje completo. La palabra aquí, considera dónde has caído, arrepiéntete. La palabra arrepiéntete suena muy brusco. Lo es en realidad. Es brusca. Pero saben que la palabra arrepiéntete es la palabra teshua, es vuélvete a Dios, es vuelve al Padre, vuelve a la casa del Padre, vuelve de donde has caído, vuelve a tu primer amor, vuelve a tu primer estado en cuando tú mirabas a las personas con caridad, vuelve a eso. Y practica las obras primeras. Si no, ya la parte, la advertencia o la consecuencia de seguir en ese enfriamiento y esa tibieza espiritual. Vendré a ti y removeré tu candelero de su lugar si no te vuelves, o sea, si no te arrepientes. Mas tienes esto a tu favor, que aborreces las obras de los nicolaitas. Ya voy a explicar quiénes son los nicolaitas. Como las aborrezco yo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando dice, miren qué tan familiar suena esto, el que tenga oídos para oír, como palabras directas de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. El que tenga oídos para oír, que escuche. La luz, o sea, es como si no me tuvieran a mí. La luz es Él. Es Él. Exacto, es Él. Quien camina en esa tibieza no está caminando con Él. Uh-huh. Las obras no tendrían sentido. Bien, dice, lo que diga que el Espíritu dice a las iglesias, es el Espíritu Santo hablando en Jesucristo. Al vencedor le daré a comer
del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Ese árbol de la vida lo vamos a ver mucho más adelante en el Apocalipsis y vamos a ver qué relación tiene con esta promesa. Por eso es que el Apocalipsis nos deja aquí anclados al final, porque para saber qué contiene el árbol de la vida, bueno, ya sabemos desde Génesis que el árbol de la vida está en el paraíso y es el que le da la vida eterna al ser humano y el que le da la trascendencia hacia Dios. Y por otro lado, dice que está en el paraíso, ¿no? Y para nosotros el paraíso va a ser la Nueva Jerusalén, que ya hablaremos más adelante de esa. Por otro lado, los nicolaitas, algunos dicen que los nicolaitas eran, hay un diácono que vemos en Hechos de los Apóstoles que se llama Nicolás, y este Nicolás comenzó a predicar un evangelio distorsionado, donde la fornicación no era pecado, y aparte de eso también como ciertas doctrinas que se desviaron de la enseñanza apostólica. Entonces, cuando él les dice que reconocen a esos falsos apóstoles, se está refiriendo a esos nicolaitas. También ya interpretaciones modernas hablan que esta palabra nicolaitas es una expresión griega de algo que se decía en hebreo, que era idolatría y fornicación, una palabra compuesta de Nicol Baam, como idolatría. Dos palabras hebreas juntas y que daban un juego de palabra en griego. Entonces, que sea lo que sea, eran doctrinas que estaban alejadas, bien fueran de tal diácono de Nicolás que se alejó de la ortodoxia de la fe, o bien sea también de un juego de palabras que signifiquen doctrinas laxas a la fornicación y a la idolatría, como las cosas, recuerden, las cosas ofrecidas a los dioses, eso era la idolatría. Entonces, según algunos intérpretes, estas doctrinas decían que, por ejemplo, en Éfeso, que había tanta efervescencia por la diosa Diana, ellos en ciertas festividades semanales ofrecían comida. Entonces, en un templo, estos templos siempre estaban acompañados de una gran escalinata, y en esa gran escalinata, antes de llegar al templo, habían como una especie de cuencas grandes de bronce, a veces recubiertas de oro, donde llegaban las personas que querían un favor de un dios y llevaban cosas, comida, alhajas, pertenencias, cosas valiosas. También granos, había espacios también para dejar los granos, y los sacerdotes de esa deidad pues los recibían o los aceptaban o no, dependiendo si veían que era de valor. Entonces muchas de esa comida que se ofrecía a los ídolos, para los creyentes, esa comida no debía ser, o el creyente no debía de participar de esa comida ofrecida a los ídolos. Y los nicolaitas lo que hacían era, con una suerte de bendiciones y de extraños exorcismos, decían, no, vaya, puede ir, ofrecer la carne allá al templo y comérsela, que no hay ningún problema, con una suerte de bendiciones. Entonces era como de una forma muy laxa que vivían, digamos así, como esa relación con esos dioses paganos, ¿no? Entonces, ya para la próxima charla, entonces vamos a un poco a exponer más sobre quiénes posiblemente eran esas personas y por qué nuestro Señor está como alabando ese comportamiento. ¿Vale? Padre, gracias por cada persona que has traído, Señor. Dios, sobre todo, de lo que hemos hablado hoy, Dios, ayúdenos, Espíritu Santo, a amar de verdad. Y es que el amor no juzga, el amor no busca lo suyo, el amor solo se da. Yo te doy gracias, porque en ti tenemos un maestro. Es un maestro que nos muestra, Señor, lo más alto a lo que puede llegar el amor, y es a entregarse totalmente en cuerpo y alma. Ayúdanos a que seamos dignos de llamarnos creyentes y llevar tu nombre en nuestra frente, Señor. Padre, hoy, bajo el poder de tu Espíritu Santo,
quien ha venido cargado a este lugar o quien tiene algún pariente o algún cargado, Señor, no salga con la misma carga de este lugar. Padre, gracias porque tu presencia está acá y no permitirás que nadie regrese cargado a casa, porque tienes tesoros en el cielo para tu iglesia, Señor. Y este es tiempo que evidenciemos como grupo, como nación, como creyentes, que tenemos un Dios que restaura, que sana, que auxilia en lo interior y en lo exterior, porque eres el Dios de todo, de nuestro interior y de nuestras circunstancias. Y así lo hemos creído y así lo esperamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a todos.